a nuestro programa radial El Pueblo al Aire, dirigida por Sharon Betancourt. Hoy tenemos el gusto de compartir micrófonos con dos profesores expertos en la filosofía en el aula. Discutiremos un tema vital, educación y ciudadanía en Colombia. ¿Cómo formamos ciudadanos críticos y activos en un país con tantos desafíos? Conmigo están Delio Escobar y Claudia Dávila. Bienvenidos mis profes. Muchas gracias, Sharon, por tu invitación a este espectacular programa. Muchas gracias, compañera, por esta invitación a este podcast. Es muy interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy. Muy bien, mis profes. Bueno, la verdad sí, el panorama, Sharon, es complejo. En Colombia, la educación a menudo falla en promover una ciudadanía crítica. Creo que no, en Colombia se está enfocando solamente como en los contenidos y no en la reflexión activa o la participación en asuntos públicos. Factores como la exclusión, la violencia, la reproducción de modelos pasivos impiden la formación de una identidad democrática sólida. Miremos lo que dice en el artículo Educación y Democracia, donde John Dewey, en el volumen 17, en la página 6, menciona que en realidad las materias deben servir como métodos para el descubrimiento y como medios para alcanzar la verdad. Estas consideraciones conllevan otro modo de pensar la organización del currículum en las escuelas. Dewey insiste en que el verdadero centro del diseño curricular, de la correlación de las materias escolares, no es la ciencia, ni la literatura, ni la historia, ni la geografía, sino las propias actividades sociales del niño. Absolutamente de acuerdo contigo, profe. Miremos estos ejemplos concretos de cómo las problemáticas educativas atentan contra el desarrollo de la ciudadanía. Ayer me compartieron este caso por las redes sociales y vi muy prudente traerlo hoy a colación. Ocurre en la institución educativa Roque Acosta Echeverría, en el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico. La pobreza y la población flotante generan inestabilidad. Nuestros niños están más preocupados por la supervivencia que por desarrollar una voz crítica. El aula se vuelve un refugio, no un espacio de participación democrática. Profe, para continuar con este gran pensador, John Dewey en la página 7 de ese mismo artículo que usted mencionaba, las únicas transformaciones posibles que se pueden propiciar en los niños y en las condiciones sociales existentes consisten en poner al niño en plena posesión de sus capacidades, poderle proporcionar el dominio de sí mismo, educarlos de tal manera que ellos siempre puedan confiar en sus capacidades según el contexto en donde ellos se desenvuelven día a día. Así es, Sharon, y queridos oyentes, yo que estoy en la primaria, en la institución educativa rural María Auxiliadora de Cuestecitas, en el departamento de La Guajira, les puedo contar que la pobreza extrema y la falta de recursos obligan a muchos jóvenes a priorizar el sustento. Eso nos lleva a cuestionarnos, dice uno entonces, ¿cómo ejercer una ciudadanía activa cuando el Estado no garantiza ni siquiera un acceso educativo digno y estable? Por eso nos llevamos aquí a pensar y analizar lo que dice Zuleta en su infografía Educación y Filosofía basada en el pensamiento. Habla en la sección 9 de la educación como debes mirar más allá de la realidad actual y construir futuros alternativos posibles. Incluso Zuleta defiende que la educación no es solo crítica, sino también una herramienta para imaginar y construir un mundo mejor. Pensar que el futuro es parte de la transformación social. Y esto solo es posible con una educación que fomente la creatividad y la crítica. Muy claro, compañero, lo que están mencionando. Sí, a nivel nacional se miran estas problemáticas. En el caso de hoy les voy a dar un caso de acá de Nariño, de la institución educativa técnica agroindustrial de San Gerardo, especialmente en la sede de Las Ánimas, donde se evidencia la falta de conectividad y de recursos tecnológicos para los estudiantes. Esto les hace la dificultad de que ellos se aíslan
de los debates, de conocer de su entorno, de su departamento, de su país. Entonces ellos quedan realmente limitados geográficamente y tecnológicamente hacia el contexto que se está viviendo en la actualidad. Así que necesitamos rescatar a que los niños puedan rescatar sus voces y hacer sonar realmente lo que ellos necesitan saber del mundo y cómo lo que los rodea. Mis profes, esta realidad que ustedes acaban de mencionar exige una visión filosófica. ¿Cómo dialogan Freire, Zuleta y Dewey en estos desafíos colombianos que se presentan? Así es, Sharon. A ver, mis oyentes, empecemos por Paulo Freire, sobre su concepto de educación crítica y concientización, el cual es clave. Freire nos dice que la educación debe ser un proceso de liberación, transformando al estudiante de objeto a sujeto activo, capaz de leer críticamente su realidad de opresión. Para los jóvenes, en La Guajira, la concientización es el primer paso para desafiar las estructuras de la pobreza. Cabe mencionar que nuestro pensador colombiano Zuleta afirma que una educación filosófica permitiría que las personas entiendan la estructura de poder y no sean solo ejecutores pasivos, como está resaltado en la sección 3 de la infografía mencionada. Sí, compañero. Zuleta, ese filósofo, es el encargado en que la educación es una herramienta que le permite al estudiante poder eliminarle el dogma y formarse en sí como un sujeto autónomo, con crítica hacia su contexto y a su realidad, donde la escuela no solo debe imponer las verdades, sino también fomentar la capacidad de cada uno de preguntar, identificar y desafiar la que está sucediendo a nivel de su contexto y dejar de a un lado la pasividad y el conformismo. Como está mencionando en la sección 2, es vital que tanto en Galapa, donde la inestabilidad puede llevar a la resignación de cada uno de los estudiantes por su contexto, en donde nos invita a Zuleta a ver el conflicto como la crítica, como la esencia del conocimiento y la democracia. Queridos oyentes, y para la participación tenemos a John Dewey. Su idea de la educación como base para la participación democrática es práctica. El aula debe ser una comunidad de aprendizaje cooperativo donde los estudiantes aprendan haciendo con la comunidad, donde se delibere y se resuelvan problemas reales de su entorno. Como mencionaba, profe, en Nariño el aula podría convertirse en ese espacio para solucionar esos problemas de conectividad o infraestructura, usando esa experiencia como método de aprendizaje. Así es, Charon. Incluso oyentes, miren cómo se convierte este diálogo entre ellos tan poderoso, porque Freire nos da la base de la conciencia, Zuleta es la herramienta para el pensamiento crítico y la autonomía, y Dewey el método práctico para la participación. O sea, implementar estos tres enfoques en la fórmula es la fórmula que nosotros necesitamos para construirse una ciudadanía que no solo vote, sino que participe activamente en la transformación social y política de Colombia. Sí, estoy de acuerdo que esos tres filósofos miran la educación a algo de acción y cambio, que dejar de que una simple transmisión de datos o de conocimientos directamente al estudiante para convertirse en un motor de cambio realmente. Solo formando directamente los ciudadanos que cuestionen la injusticia, critiquen la realidad sobre su economía, sobre cómo viven cada uno de ellos, deliberen también con otros y actúen en su entorno para ser promotores de una mejor realidad en un futuro. Y asimismo podremos superar directamente los obstáculos que vemos tanto en los diferentes departamentos, en este caso lo que estamos hablando, tanto en Galapa, La Guajira y Nariño, y poderlos también mirar hacia todo el territorio nacional de nuestro querido país. Las escuelas en sí son la fábrica de la democracia y poder desde ahí construir unos ciudadanos críticos y autónomos directamente. Querida audiencia, con esa reflexión que nuestros profes nos comparten, cerramos este primer espacio con preguntas claves para ustedes
que son nuestros oyentes, para que mediten, para que piensen. Y nos dice, ¿cómo puede la educación propuesta por Freire fomentar una ciudadanía activa y crítica en contextos de pobreza? Muy bien, Charo, muy bien. Mis oyentes, les dejo esta pregunta. ¿De qué manera Zuleta transforma la educación en un espacio para formar ciudadanos autónomos que desafíen la pasividad? Oyentes, también tengo esta siguiente pregunta como para poder debatir, para preguntarnos directamente. ¿Cómo puede el aprendizaje cooperativo de Dwin mejorar la participación democrática en Colombia? Uy, esto está muy interesante y entramos a nuestro segundo tema de conversación, educación para la democracia y la emancipación ciudadana. La educación en nuestro país debe ser un pilar para una democracia que sea verdaderamente inclusiva, que no se quede en la tinta y el papel, sino que pueda verse, que pueda percibirse en todos los contextos, desde la realidad de cada colombiano. Así es, Sharon. Incluso, oyentes, aquí nos encontramos con, creo que el principal obstáculo que tiene muchas instituciones, que es que replican modelos autoritarios. Formamos estudiantes obedientes, no ciudadanos emancipados y críticos que cuestionen el poder. Se enseña democracia como un concepto abstracto, no como una práctica diaria de liberación, igualdad y participación. Esto es visible en las regiones marginadas como Nariño, donde la voz ciudadana es la más difícil de escuchar. Sí, Delio, tienes toda la razón. Por eso vamos a regresarnos a lo que Freire menciona sobre una educación liberadora, donde da el antídoto directamente para buscar formar ciudadanos que puedan transformar la estructura de opresión de su país, una democracia que sea inclusiva, de tanto a niveles de escolar hacia la educación superior. En Colombia significa que los estudiantes puedan poder ser críticos. También tenemos una Guajira, que no se vean limitados por su contexto o las necesidades que pueden afectar directamente a su educación, sino que también darles unas iniciativas y unas herramientas que le permitan participar en la toma de decisiones, que le afecten directamente a su entorno y así construir un mejor contexto para ellos y sus pues, con sus demás familias y directamente así mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Así es, Claudia, así es. Incluso Zuleta complementa esto con la formación filosófica. La emancipación no es solo economía, sino que es intelectual. Un ciudadano emancipado es aquel que puede sostener un argumento, que rechaza la demagogia. En Galapa, donde las problemáticas sociales son intensas, la reflexión crítica zuletiana permite a los estudiantes no caer en soluciones simplistas o dogmáticas. Se deben educar estudiantes que puedan formar juicios propios y cuestionar la realidad. Eso es lo que necesitamos. Y para agregarles, profes, Dewey nos aterriza en la práctica. Su educación democrática se basa en esa deliberación pública, en la igualdad y en la cooperación, donde el proyecto escolar debe ser ese reflejo de la vida democrática, porque si nuestros estudiantes aprenden a tomar decisiones en el aula de clases, se les asegura de que ellos se van a sentir iguales en el proceso. Ellos saldrán a la sociedad como esos participantes activos y equitativos. Claro, lo que mencionas, Charit, tienes toda la razón. Es importante entonces fortalecer la democracia en Colombia. Esas propuestas son esenciales, como la menciona Freire, desde la visión de una justicia social. También tenemos que Zuleta nos dice que el rigor crítico y Green nos da el método práctico de cooperación, como la implementación de esos modelos significará llevar a discusión sobre el agua, sobre la conectividad, sobre la violencia en diferentes evidencias que tenemos a nivel nacional y las en la actualidad que nos afectan directamente a los estudiantes y también a todas las personas que vivimos en Colombia. Es importante ponerlo en la mesa del aula para que el estudiante pueda mencionar, criticar y hacer una forma como de que los niños puedan identificar cuáles serían las mejores acciones para poder realizar de una forma crítica y clara.
También podemos mirar que los niños nariños se sientan en un sistema democrático que les pertenece directamente a ellos. Y no solo la educación se dejará de reproducir la desigualdad, se convertirá también en agentes de emancipación social. Así es, Claudia, tienes razón. Incluso un modelo educativo que promueve la democracia y la emancipación es el agente transformador más poderoso para la sociedad colombiana. Implica pasar de la pasividad a la acción, del dogma a la crítica y de la exclusión a la participación real y equitativa. Bueno, mis profes, con esta visión filosófica cerramos con 3 preguntas para la reflexión final de este gran conversatorio de filosofía en el aula. ¿Cómo puede la educación freireana ayudar a consolidar una democracia inclusiva en las regiones más olvidadas de Colombia? También tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo la formación crítica y filosófica propuesta por Zuleta puede promover una ciudadanía verdaderamente emancipadora? Así es, compañeros y oyentes, les dejo esta pregunta. ¿Cómo puede el enfoque democrático de DIU mejorar la equidad en el sistema educativo colombiano? Gracias, profe Delio, y gracias, profe Claudia, por esta profunda discusión filosófica. Luego de esto, sé que los colombianos, nuestros queridos oyentes, que estuvieron atentos, su mentalidad es distinta con base a todos esos que ustedes acabaron de compartir, eso tan valioso. Esperamos que este episodio de Filosofía en el Aula inspire un cambio pedagógico en nuestro país, Colombia, que tanto lo necesita. Hasta la próxima, mis profes, queridos oyentes. Nos vemos en la siguiente edición por la misma hora. Muy atentos. Bendiciones. Hasta luego. Que estén bien, profes. Hasta luego, chaito, oyentes.